una semana de retraso. La semana previa no hemos visto todavía el electrocardiograma, ¿no? No hemos empezado. Terminamos solo la introducción. Sí. Bueno, vamos a... Yo creo que nos vamos a ir emparejando. Vamos a hacer lo posible. Bueno, vamos a comenzar hablándoles que el electrocardiograma es uno de los temas que en la materia de cardiología se tiene más temor, ¿no? Porque conlleva pues una serie de conceptos que el estudiante muchas veces lo ve solamente unas cuantas clases, y cuando una persona aprende algo y no lo pone en práctica, pues se le olvida, ¿no? Es como tomar la presión. Como ustedes toman muchas veces la presión, pues no se les olvida, y cuando llegan al internado son muy buenos para tomar la presión, signos vitales, auscultar, todo, ¿no? Pero estos conceptos no se los ve tanto. Hacen su rote de cardio, en cardio tampoco se ve mucho, no hay mucho tiempo para explicarles todo. Entonces es una información que tiene tendencia a olvidarse, ¿no? Además de que según el pensum académico o según el cronograma, solo nos dan 2 clases para que ustedes aprendan el electrocardiograma, ¿no? Y pues desde mi punto de vista, tratar de que ustedes aprendan el electrocardiograma en 2 clases y que me digan, y que yo les muestre un electrocardiograma y me digan el diagnóstico exacto, no es posible. Académicamente no es sustentable. ¿Bien? Bueno, entonces lo que yo hice es cambiar un poco los objetivos del tema, y ahora el objetivo del tema de electrocardiograma es que ustedes aprendan a reconocer un electrocardiograma normal. No vamos a ver electrocardiogramas patológicos, vamos a analizar un electrocardiograma normal, pero vamos a saber bien y fundamentar bien paso a paso y saber cómo se analiza por lo menos inicialmente un electrocardiograma. Así cuando a alguien interese más el tema, va a poder interiorizarse en el mismo de manera mucho más didáctica, mucho más sencilla. ¿Bien? En el examen entran electrocardiogramas, pero no es como que les pida diagnósticos. Pónganme el diagnóstico escrito, ¿no? Son cosas muy puntuales, y eso es lo que vamos a ir conociendo en este tema. ¿Bien? Antes que nada tenemos que recordar que el corazón tiene principalmente una función de bomba, ¿no? Es decir, se contraen los ventrículos y expulsan la sangre. Luego se relajan y se llenan de sangre. Dijimos que esa forma de contracción y relajación se denomina ciclo cardíaco, ¿no? Ahora, dentro de lo que es el ciclo cardíaco, vimos que ocurre un montón de eventos, ¿no? Eso lo vemos en la clase previa. Y los eventos, por ejemplo, se pueden manifestarse mediante ruidos cardíacos. Vimos cómo el primer ruido cardíaco indica el inicio de la sístole, porque las válvulas auriculoventriculares se cierran. También vimos cómo el segundo ruido cardíaco indica el inicio de la diástole, porque las válvulas semilunares son las que se llenan. Esos eran los eventos acústicos. Luego vimos cómo el ventrículo se llena de sangre, pero también se vacía, ¿no? Aunque no se vacía completamente, pero se vacía. Y a eso lo hemos denominado, son fenómenos de volumen, o una palabra especial se le dice fenómenos homeoreológicos. Solo es para que sepan que hay una palabra especial, pero no es necesario que lo hablen. Solo tienen que saber que hay ese fenómeno de cambio de volumen en el ventrículo. Vimos también cómo cambia la presión dentro de las cavidades, ¿no? El ventrículo relajado tiene una baja presión y el ventrículo contraído tiene una alta presión. Esa presión es la que impulsa la sangre a través de todo el organismo. Es necesario. Y finalmente vimos cómo el músculo, para contraerse en sí, primero tiene que estimularse. ¿Cómo? Eléctricamente. Si lo comparamos al músculo cardíaco con músculo esquelético, ambos se estimulan eléctricamente. Pero al músculo esquelético el estímulo eléctrico le llega desde un nervio, y ese nervio viene desde la corteza cerebral.
¿no? En cambio, en lo que respecta al estímulo eléctrico del corazón, no viene de nervios los estímulos, ¿no? Sino que viene de sí mismo. El corazón, lo hemos analizado, tiene su propia base o sus propias estructuras especializadas en generar impulsos eléctricos, y esos impulsos eléctricos se diseminan por el corazón para que ocurra el proceso de contracción y de relajación. Bien, entonces, esa es la función del corazón. Ahora, todos estos cambios, estímulos eléctricos en el corazón, se van a poder capturar y poder analizar empleando ¿cómo decirles? Un estudio especial o un procedimiento, un equipo especial denominado electrocardiógrafo, el cual nos va a poder aportar lo que es el objetivo de este tema, el electrocardiograma. Por lo tanto, si a ustedes les preguntan qué es un electrocardiograma, la respuesta es sencilla. Es la representación gráfica de los eventos eléctricos que ocurren en el corazón. No solo en el sistema de conducción cardíaco, ¿no? Sino en el corazón entero. ¿Bien? Son eventos, la representación gráfica de los eventos eléctricos que ocurren en el corazón. ¿Bien? Ahora, el electrocardiograma es un estudio altamente rentable. ¿Bien? Nos da mucha información con un bajo costo, ¿no? Bajo costo para el tipo de información que nos da. Es un estudio, primero, que no es invasivo, ¿no? Porque simplemente colocamos unas tenazas, unos ganchos y unos chuponcitos, no es invasivo. Segundo, este estudio se lo puede hacer rápidamente. No necesita que una persona se capacite demasiado. Un par de veces que vea el procedimiento y estamos capacitados, ¿no? Para realizar el estudio, para realizar el electrocardiograma, pero para interpretarlo ya demora mucho más tiempo. Bien, no emite radiación, o sea, eso se puede hacer en niños, en mujeres embarazadas. Bueno, es un estudio no doloroso, rápido de hacer, ¿no? Entonces es sencillo realizar el electrocardiograma. Y la información que nos aporta también es abundante. Bueno, entonces, ¿cómo es que el corazón nos aporta información? Bueno, aquí les voy a graficar. Para que una señal eléctrica se manifieste, como es en el electrocardiograma, que tenemos esta clásica señal, ¿verdad?, de las ondas y de los complejos. Esta es la imagen básica de un electrocardiograma. Pero esta imagen puede cambiar, ¿no? Esta es la imagen, o estas son las letras que nos están hablando, que es el electrocardiograma. Es como que el corazón fuese una mano de un niño que aprendió a escribir, ya sabe escribir, y bueno, está escribiendo y lo está haciendo de manera correcta. Pero imaginen que el niño sufre, digamos, una torsión de la muñeca, entonces le dicen que tiene que escribir, sigue, pero ya no lo va a escribir así, ¿no? Por el dolor y todo va a cambiar la forma de escribir, quizás hace así, ¿no? Y va a cambiar entonces la forma en la que se va a expresar la imagen del electrocardiograma, ¿no? Ahora imaginen que al niño, en vez que se haya torcido la muñeca, le ponen, digamos, unas ligas aquí y aquí. Están unidos así tiene que escribir. Entonces igual va a escribir diferente, ¿no? Diferente va a escribir. Entonces cualquier alteración en el corazón se va a manifestar en el electrocardiograma, ¿no? Cualquier alteración en el corazón se va a manifestar en el electrocardiograma. No solo puede haber cambios del sistema de conducción, sino cambios en el propio músculo se va a manifestar en el electrocardiograma.
Lo que acabo de decirles solamente es como un ejemplo. Lo que vamos a ir aprendiendo más adelante es mucho más específico. Cualquier cambio en el corazón va a poder manifestarse en el electrocardiograma y eso es lo que tenemos que ir aprendiendo. Bien, o sea, el electrocardiograma no solo es para ver si hay arritmia o no hay arritmia, es para ver cambios a nivel de muchos niveles a nivel cardíaco. Bueno, y aquí están específicamente cuáles son los cambios a grandes rasgos que van a poder ser manifestados a nivel cardíaco. Pueden haber cambios propiamente del corazón, como por ejemplo hipertrofias de los ventrículos. Va a cambiar la imagen del electrocardiograma cuando hay hipertrofia ventricular. Cuando hay crecimiento auricular igual, se dilatan las aurículas por cualquier proceso, igual se podría ver en el electrocardiograma. Por ejemplo, cuando una parte del corazón deja de recibir sangre, esa parte del corazón va a sufrir cambios en cuanto a la forma en que se estimula eléctricamente, o sea, su polaridad. Y esos cambios se van a manifestar en el electrocardiograma. Puede ser desde cambios leves, moderados, graves, llegando incluso al infarto, donde el corazón deja de recibir sangre y pues hablamos de un verdadero infarto, y eso también va a producir cambios. Alteraciones eléctricas primarias, es decir, las arritmias, también van a poder manifestarse en el electrocardiograma. Pero sucede que el electrocardiograma no solo es útil para conocer algunos solo aspectos cardíacos. Sucede que con el electrocardiograma podemos analizar incluso eventos que están fuera del corazón, rodeándolo, por ejemplo, a nivel del pericardio. Hay una enfermedad que se denomina pericarditis, es decir, inflamación del pericardio. Cuando hay una pericarditis aguda, por ejemplo, también va a producir cambios a nivel electrocardiográfico, aunque el corazón esté sano y totalmente indemne, sin ningún tipo de afección, pero eventos de pericardio, por ejemplo, sí van a producir. A veces se acumula líquido en el espacio pericárdico, a lo que se denomina derrame pericárdico, llegando incluso al nivel máximo que se denomina taponamiento cardíaco, y eso también va a producir cambios. Bien, entonces ustedes viendo un electrocardiograma pueden saber qué está ocurriendo en el corazón. Y el electrocardiograma es tan útil que incluso puede identificar cambios que están estableciéndose a nivel sistémico, como por ejemplo desequilibrios hidroelectrolíticos, ¿ya? Pero no de todos los electrolitos, principalmente del potasio en primer lugar y en segundo lugar del calcio. Ambos iones producen cambios muy llamativos en el electrocardiograma. Y no solía preguntar eso, pero ahora supongo que sí va a ser una preguntita de examen nueva, ¿ya? De las que suelo hacer. ¿Cuál electrolito puede producir cambios electrocardiográficos con mayor frecuencia? Potasio. Potasio. En segundo lugar, Calcio. ¿no? Situaciones como la hipotermia o situaciones algo más frecuentes como el tromboembolismo pulmonar puede producir cambios electrocardiográficos. Bueno, vamos a ir conociendo ahora cómo es un electrocardiograma normal. Y a medida que vayamos viendo temas más adelante, ahí les voy a ir mostrando electrocardiogramas específicos de cada cambio, ¿no? Entonces les decía, la intención de los dos temas de electrocardiograma o de las dos clases es que aprendan el electrocardiograma normal. Pero esto que les voy a decir sirve no solo para el electrocardiograma. Este principio que voy a decirles es para cualquier estudio, o casi cualquier estudio. Los estudios incluyen los laboratorios, electrocardiograma, estudios de imagen, etc. Son complementarios, como dice el nombre. ¿Okay? En el análisis de un paciente, todo inicia con el análisis específico del paciente, o sea, me refiero a la anamnesis, exploración física, incluido la obtención de antecedentes, ¿ya?
Luego de eso, cualquier cosa que sospechemos sobre ese paciente con la evaluación inicial, nos vamos a apoyar o vamos a aumentar o dar o justificar ese diagnóstico con estudios complementarios. Bien, entonces no es tan productivo que ustedes hagan diagnóstico a partir de un estudio complementario, sino tienen que partir del estudio del paciente, analizando al paciente y finalmente pasan a los estudios complementarios. Bueno, entonces dije que el corazón, al ser un órgano muscular, para contraerse el corazón necesita de impulsos eléctricos. Y también dijimos que el corazón es independiente su propia estimulación es independiente del sistema nervioso, a diferencia, por ejemplo, del músculo esquelético. Entonces, ¿de dónde nace el impulso eléctrico que va a estimular al corazón? Nace del denominado sistema de conducción cardíaco, o aquí pues yo le puse como circuito eléctrico del corazón. No, el nombre más correcto es sistema de conducción cardíaco. El sistema de conducción cardíaco son un conjunto de células y estructuras especializadas en generar impulsos eléctricos y conducir dichos impulsos eléctricos de una manera muy especial. ¿Bien? En realidad son también células musculares, pero estas células han perdido la capacidad contráctil casi en su totalidad y más bien se han especializado en lo que acabo de decirles, generar impulsos eléctricos y conducir dichos impulsos. El resto del corazón, pues sí, mantiene o manifiesta esa capacidad de contractibilidad. Bueno, entonces el sistema de conducción está compuesto por el nodo sinusal, las fibras internodales, el nodo auriculoventricular, el haz de His, la rama derecha y las ramas izquierdas, ¿no? O sea, hay una sola rama izquierda y la rama izquierda se va a dividir en subrama anterior y posterior. Eso también es importante conocer, que la rama izquierda tiene dos subramas importantes, anterior y posterior, porque en algún momento van a escuchar el término hemibloqueo anterior, hemibloqueo posterior. Se está refiriendo a las subramas de la rama izquierda del haz de His principal. Bueno, ahora esto ustedes tienen que tomarlo como si fuese, ¿qué les digo? A ver, como si fuese una estación de autobuses. Bien, vamos a imaginar que cada autobús es un impulso eléctrico y los autobuses van a partir de una parada principal, ¿verdad? Entonces están yendo por las avenidas, ahí está. Las avenidas principales serían estas fibras internodales, ¿no? Ahí están. El nodo auriculoventricular sería, o llegaría a ser como la tranca o el punto de peaje que tenemos en la Blanco Galindo, por ejemplo, acá, ¿no? O en la avenida que va a Sacaba, en la avenida Villazón. Cuando los buses llegan a este punto, ustedes pues clásicamente saben que hay un retraso en ese punto, ¿verdad? Porque tienen que pagar o tienen que verificar que haya pagado, ¿no?, el costo del peaje. Y después de eso recién les permiten continuar su marcha. Observen que a partir de aquí ya no hay tres avenidas, solamente hay una avenida principal. ¿Ven? Todos los impulsos ahora solo pueden entrar a esta zona de la ciudad, o vamos a decir Quillacoy, Cochabamba, y para entrar a Cochabamba solo tenemos una sola avenida de acceso. ¿Ven? Pero primero tenemos que pasar la tranca. Entonces es así, todos los impulsos provenientes de la aurícula tienen que pasar esta tranca y por lo tanto pasar a la avenida principal. Ya luego se dividen en dos avenidas que serían las ramas de las de His, y bueno, más adelante se van a dividir en callecitas, ¿no?, que serían las fibras de Purkinje, que también son parte de la estructura o parte del conjunto de sistema de conducción cardíaco. Ahora uno preguntará, a ver, pero si yo veo esta imagen, el impulso eléctrico no puede pasar por aquí, ¿sí? ¿O por aquí, ¿sí? ¿Puede o no puede?
el impulso eléctrico. Pasar. ¿Será la única vía de comunicación eléctrica entre aurículas y ventrículos el nodo AB? ¿Qué creen? Sucede que no puede. ¿Ya? No puede. ¿Por qué? Porque a este nivel, justo a este nivel, justo aquí, están las válvulas, ¿no? ¿Ven? Ahí están las válvulas. Y aquí está la válvula óptica y por aquí está la válvula pulmonar. ¿Ven? Sucede que los anillos que sujetan las cúspides de esas válvulas están compuestas por tejido fibroso. Y el tejido fibroso es aislante eléctrico. Entonces, la única vía que tienen los impulsos eléctricos para pasar de las aurículas a los ventrículos es a través del nodo AB y del haz de Higgs. No hay otra vía fisiológicamente posible. Ahora, patológicamente, pues sí hay, ¿no? Sí hay. Patológicamente, para no confundirlos, no vamos a hablar todavía de eso. A mí me interesa que aprendan lo normal, porque el objetivo es aprender el electrocardiograma normal. Bueno, ahora, habiendo especificado o habiendo ejemplificado lo de las avenidas y lo de las paradas, ahora vamos a asimilar o vamos a contrastar al sistema de conducción cardíaco como un ejército. ¿Cuál es el objetivo del corazón? ¿Cuál es la misión que tiene el corazón? Bombear sangre. Entonces, para que se ejecute esa misión, los soldados son los que van a ejecutar, como ocurre en una guerra, ¿no? ¿Quiénes ejecutan la misión? Los soldados, ¿no? A órdenes de superiores, como un general que va a comandar cualquier operación militar. Pero los que hacen la misión finalmente son los soldados. En el caso del corazón, los soldados serían las células del miocardio, principalmente las células ventriculares. Yo ya les había comentado en la clase previa, podemos vivir sin que la aurícula se contraiga, es posible, ¿no? Puede afectarnos un poco, pero si el ventrículo se detiene y no se contrae, ahí estamos fregados, ahí nos morimos en cuestión de minutos. Entonces el organismo, todo el organismo sabe que lo que importa es que se contraiga el ventrículo. Lo normal es que el ventrículo en reposo, o sea, cuando la persona está en reposo, se contraiga a una frecuencia de 60 a 100 por minuto. Eso es lo que tiene que contraerse cada minuto el ventrículo, ¿no? 60 a 100 ciclos cardíacos. ¿Quiénes son los soldados? Los miocitos ventriculares. Entonces, ese es el objetivo. Bueno, entonces en ese ejército, los que mandan las órdenes son precisamente los componentes del sistema de conducción cardíaca. Y sucede que el jefazo o el general había sido el denominado nodo sinusal o nodo sinoauricular, también lo denomina, pero pues, más van a saber como nodo sinusal. ¿Bien? Ese sería como el general, el superior. Le sigue en orden de categoría el nodo auriculoventricular, el haz de Higgs, luego las ramas derecha e izquierda y finalmente las fibras de Purkinje. ¿Bien? Este les comanda, pero en sí las propias células miocárdicas, o sea, las fibras musculares, saben que su misión es contraerse. Nada más que ellos esperan las órdenes, pero saben que tienen que contraerse. Es como el soldado que sabe su misión, pero el general le ayuda a cumplir esa misión mediante ciertas órdenes. Pero ¿y qué pasa si de repente no llegan órdenes desde los mandos superiores? Los soldados van a tratar de cumplir su misión. Capaz hagan un desastre, pero van a tratar de cumplir esa misión. Y lo mismo sucede con las células musculares. Los miocitos, si no reciben órdenes en algún momento, solitos van a tratar de contraerse. Lo harán mal, pero al final se contraen, tratando de que nos mantengamos con vida. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se determina cuál es el jefe en todo este sistema de conducción cardíaco? Todo se basa en la frecuencia a la cual mandan o generan impulsos eléctricos. El que tiene una mayor frecuencia de generar impulsos eléctricos es el nodo sinusal, por eso es el comandante. Que generen
impulsos a una frecuencia de 60 a 100 veces por minuto. El nodo AB lo hará más lento, vean, 45-50, el haz de His 40-45, y así, mientras más bajamos en la jerarquía, la frecuencia de impulsos es más baja, ¿no? Por eso es que la frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100, ¿no? Ahí está la explicación. Ahora, ¿qué sucede? Si el general, o en este caso el nodo sinusal, manda órdenes, pero esas órdenes no llegan al siguiente eslabón, que sería el nodo AB, pues el nodo AB no va a saber qué ordenar, o sea, no le está llegando órdenes, así que él asume que se murió, o le secuestraron, o su mensaje se perdió. El objetivo es claro, contraer a las células miocárdicas. Entonces, como no llegan las órdenes del general, el nodo AB toma el mando, ¿no? Y el nodo AB toma el mando y manda impulsos eléctricos que genera él mismo, pero la velocidad o la frecuencia a la que genera impulsos es más baja. O sea, tiene menos experiencia, pero sirve, ¿no? Una frecuencia cardíaca de 45 a 50 te sirve, al cuerpo lo mantiene vivo. Quizás mínimos síntomas como mareos, de repente un síncope, pero vas a poder seguir vivo, vas a poder caminar. Lo mismo ocurre si tomara el mando el haz de His, ¿no? Obviamente que cualquiera de estos van a tomar el mando si las órdenes superiores no llegan, ¿no? Ellos se desesperan. Si no llega a órdenes superiores, él toma el mando. Pero lo hace menos eficiente, ¿no? Y a medida que la frecuencia cardíaca sea más baja, más síntomas van a existir. Incluso se puede llegar a sufrir insuficiencia cardíaca, a morir puede llegar el paciente. Pero el tiempo para poder hacer acciones va a persistir gracias a todo este intrincado sistema de seguridad que tiene el corazón, ¿no? Pero ¿y por qué es tan importante? O sea, de forma práctica, ¿existirán estas situaciones donde los impulsos eléctricos llegan a bloquearse, las órdenes del nodo sinusal llegan a bloquearse? Claro que existe. Un ejemplo muy clásico que van a ver mucho acá todavía es el Chagas. El Chagas destruye fibras especializadas, fibras nerviosas, destruye al sistema de conducción cardíaco. Puede destruir, por ejemplo, las fibras internodales y por lo tanto el nodo sinusal queda incomunicado. Al no tener las órdenes del nodo sinusal, el nodo AB toma el mando, pero lo hace a una frecuencia más lenta. Por lo tanto, dicen, pues eso no es, si bien sirve, pero no es algo con lo cual el paciente va a poder realizar actividades de forma normal. Y para solucionar todo esto, colocamos a los pacientes marcapaso, ¿no? Es decir, reemplazamos al general. ¿Bien? Y como ocurre también en un ejército, otros pueden querer avivarse, ¿no? O sea, intrusos pueden querer eliminar las órdenes del general, pueden querer pasar por ser generales, ¿no? Y pueden querer tomar el mando. Esos son impulsos o zonas de arritmia. ¿Bien? Puede ocurrir eso, que intrusos, en este caso para el corazón serían zonas irritativas de impulsos eléctricos, quieran eliminar el orden normal que impera en el impulso y en la estimulación cardíaca. Bueno, ¿alguna pregunta hasta este punto? Adelante, por favor. Ok. Ahora diremos de que como el corazón es un órgano vital, si el corazón se para nos morimos. Al corazón tenemos que tratar de analizarlo cada parte que hay, ¿no? En la clase previa dijimos que el corazón tiene caras, ¿no? Tiene caras. Una cara, por ejemplo, se apoya en el tórax. Esa sería la cara anterior, ¿no? Anteroseptal en realidad. Luego teníamos la cara que se apoya en el diafragma, eso le dijimos cara inferior. La cara lateral está apoyándose en el lado izquierdo, viendo el pulmón izquierdo. Incluso tenemos una cara del corazón que está hacia atrás, viendo el mediastino, ¿verdad? Esa es la cara posterior. Entonces, como el corazón es tan importante, nos interesa o tratar de ver qué está ocurriendo en cada región del corazón, ¿no?
Es así que se ha ideado que el electrocardiograma tenga las denominadas derivaciones. ¿Qué es una derivación? Es una señal eléctrica del corazón, pero de una parte específica del corazón, no del todo el corazón, sino de una parte específica del corazón. Es como una cámara de video que está cubriendo un evento, pero a un video le han puesto que, digamos, una boda, está viendo la parte del altar, ¿no? Grabando a los novios, pero no se va a distraer, solo va a grabar eso. Otra cámara va a ver a los invitados, ¿no? Cómo están los invitados. Otra cámara va a enfocar al padre o al cura que los va a casar a los novios, ¿no? Entonces, para cubrir el evento tienen que haber muchas cámaras. Y lo mismo tiene que ser en el corazón. Para cubrir todo lo que ocurre en el corazón, tienen que haber muchas cámaras. Y cada cámara se denomina derivación. Es así que nosotros tenemos 12 derivaciones, o sea, 12 cámaras que están vigilando parte específica del corazón, cada una de ellas. Bien, entonces estas 12 derivaciones, ahora sí vamos a ir hablando como es correcto, se van a dividir en dos grupos. Van a existir las derivaciones estándar, que son 6, y 6 derivaciones precordiales. A las derivaciones estándar también se les denomina derivaciones frontales. Las derivaciones estándar o frontales, a su vez, se clasifican en dos: las denominadas unipolares y las denominadas bipolares. ¿Ok? Esto es una pregunta muy sencilla, así que suele entrar como pregunta legal o en su parcial. Las derivaciones unipolares están codificadas en las siguientes letras: ABR, ABL y ABF. También son denominadas estas derivaciones monopolares. Las derivaciones bipolares están codificadas en números romanos 1, 2 y 3. Nada más que cuando ustedes vayan al hospital, no les van a decir la derivación 1, 2 y 3, les van a decir derivación D1, D2 y D3. O sea, ponemos la letra D por delante para referirnos a que estamos hablando a las derivaciones bipolares. ¿Ya? Esta es la expresión que decimos en cardiología: D1, D2 y D3. ¿Correcto? Y luego tenemos las derivaciones precordiales, que están codificadas con la letra V1 a la 6. V1, V2, V3, V4, V5 y V6 finalmente. Bien, 12 derivaciones. La pregunta suele venir como: ¿cuál de las siguientes derivaciones son unipolares? Les pongo, ¿no? 5 opciones y en cada tienen que ustedes identificar cuáles son realmente las derivaciones unipolares. Eso sí es una pregunta de regalo que lo realizo para ustedes. Bueno, seguramente en fisiología vieron esta imagen. Esta imagen es, de hecho, del libro de Gait, ¿no? Mi intención no es repasar nuevamente estos conceptos, que bueno, en teoría ya deberían de saber, pero bueno, complica un poquito entender. Para entender cardiología o la parte del electrocardiograma, pues vamos a ver si el método que he escogido sirve. Pero sí, lo que sí tienen que entender es el principio, ¿no? O sea, la base, la explicación. No tanto memorizar, sino la explicación. Ahora yo voy a pasar a hacer otra explicación, otra analogía, ¿no? Usando otro ejemplo. Digamos, se les ha quemado la televisión, se les ha quemado su celular, su iPhone no funciona, no prende. Entonces lo llevan al técnico, ¿no? El técnico va a abrir el celular, el iPhone, y va a comenzar a ver los transistores, ¿no? Aquí está, así está abierto, y hay un montón de transistores, ¿no? Dentro del iPhone. Entonces, cuando dicen se ha quemado, no es que todo se haya quemado, sino de que hay algo que se quemó, ¿sí? Hay algo que ya no conduce electricidad y por eso todo se está afectando, ¿no? Entonces, ¿cómo un técnico sabe qué parte se está quemando o ha sido quemada? Tiene un aparatito llamado tester, ¿no? El tester, que tiene una luz verde. La luz verde
se enciende cuando hay conducción de electricidad por una región específica. Entonces, tiene dos cables, ¿no? Tiene dos cables. Un cable es positivo y un cable es negativo. ¿Bien? Entonces, normalmente lo coloca el cable positivo, digamos, en este transistor, y el cable negativo lo conecta. Si la luz se enciende, hay generación, no es este el problema. Entonces pasa al siguiente. Aquí, digamos, aquí pone el polo positivo, primero lo engancha y luego el polo negativo le también, ¿no? La luz no enciende. Entonces la luz no está, ese transistor no está conduciendo electricidad, ¿verdad? Entonces es lo mismo, pues, el electrocardiograma. Bien, el electrocardiograma, como es similar a un tester, es decir, estamos capturando señal eléctrica, entonces cada derivación de las dos se necesita dos cables, ya necesita la combinación de dos cables del electrocardiógrafo. La combinación de dos cables genera una derivación. ¿Cuántos cables tiene el electrocardiograma? El electrocardiógrafo, perdón. ¿Cuántos son? 4. ¿Cuántos? Son varios. 10 cables. Los que van a las extremidades y los que van al pecho. En las extremidades son 4 y en el pecho son 6. ¿Qué tal? ¿Ya? Entonces, uno no se preguntaría por qué. A ver, el electrocardiógrafo tiene 10 cables, pero tengo 12 señales. ¿Cómo? Siempre pregúntense. Ya, me han enseñado que esos 10 cables se combinan entre dos y generan un impulso eléctrico, una derivación. Ya, ahora, miren, se pone cable en el brazo derecho, brazo izquierdo, pierna izquierda y pierna derecha, ¿verdad? Ahora, esto, vean que cada cable, dependiendo de la combinación, va a tomar se va a volver polo positivo o negativo. Por ejemplo, cuando combinamos los cables del brazo derecho y del brazo izquierdo, el del brazo derecho es polo negativo y del brazo izquierdo es polo positivo, y de ahí nace la conocida derivación D1. ¿Bien? Para generar la derivación D2 se combina las señales de el cable del brazo derecho y de la pierna izquierda, porque hay un cable en la pierna izquierda, ¿verdad? Y eso genera la conocida derivación D2. Aquí el brazo derecho será negativo y la pierna izquierda será positivo. Luego tenemos la combinación del cable de la pierna izquierda con el brazo izquierdo. Nada más que aquí ahora el brazo izquierdo es negativo. Cuando se combinó con el otro brazo era positivo, ¿no? Pero ahora aquí es negativo y la pierna derecha es positivo. Y aquí nace la derivación de 3. ¿Ven? Y así. Los cables se combinan y generan derivaciones. Obviamente que para generar ABR, ABL, ABF hay otro tipo de combinación. Más bien juegan con el cable del brazo de la pierna derecha, que por ejemplo aquí no lo hemos hablado. Pero la intención no es que ustedes aprendan de memoria esto. Yo no les voy a preguntar en la derivación de uno cuál es el polo positivo. No, eso no les voy a preguntar, simplemente es para que entiendan de dónde se generan 12 derivaciones y cómo es que hay polo positivo y polo negativo. Entendiendo esto se va a hacer mucho más sencillo comprender cómo es que se genera el electrocardiograma, porque cuando hablamos de electrocardiograma siempre vamos a estar hablando positivo o negativo, porque es electricidad y la electricidad usa los polos, positivo y negativo. Si hay preguntas, adelante. Bien, ahí está también cómo se tienen que colocar los cables de las regiones precordiales, ¿no? Precordiales. Tenemos todavía un buen tiempo. Bien, vamos a cumplir el horario porque si no, no alcanzamos a cubrir todo. Luego, también seguramente ha sido un dolor de cabeza para ustedes, ¿no?
les han presentado. Esto es del libro de fisiología. ¿Ven? Entonces ustedes decían, pucha, tantos números, ¿para qué me sirve? ¿No? ¿Para qué me sirve? Yo, ya, me dicen que es para el eje, bueno, con que yo sepa que el eje es de tanto a tanto, ya, suficiente, pero ya se nos olvidó, ¿no? Ya, esto es una proyección de la dirección a la cual está cada derivación. Por ejemplo, ustedes vieron al hombre que estaba así, ¿no ven? Y les dije, eso genera la derivación de 1. Aquí está, esto es de 1. Todo esto es de 1, ¿no? Aquí está. Luego vieron que el hombre que estaba así se combinaba brazo derecho con pierna izquierda y generaba de 2, ¿no ven? Aquí está, de 2. ¿No? Entonces dice que eso tenemos que saber a cuántos grados está esta dirección, asumiendo que aquí hay un corte. Y ahí no, ahí está, ahí hace un ángulo. Este ángulo se lo mide y había sido un ángulo de 60 grados. Es decir, se está midiendo la dirección en grados. Bueno, solo es para que más o menos entiendan a qué se referían esas imágenes que en su momento han estudiado. Tampoco es mi interés de que ustedes aprendan de esa manera. ¿Bien? Vamos a hablar del eje, pero más adelante les voy a decir qué había sido un eje, cuánto es normal, y les enseñaré una forma muy sencilla de calcular el eje en un electrocardiograma. Pero si no sabemos qué es algo, pues difícil, ¿no? Saber aprender de memoria. Ahí está la dirección, la región. Esto es solo de las derivaciones frontales. Y esto es la dirección o la orientación de las derivaciones precordiales. Los números no me interesa mucho que aprendan, solo es para que sepan que cada derivación tiene una orientación. Y esa orientación se mide en grados, ¿no? Grados. ¿Grados de qué? Del ángulo que forma con otra línea. Listo. Ahora sí una parte un poquito técnica, que esto no es exclusivo de un médico, ¿no? Esto puede hacerlo personal de enfermería, pero si sabe personal de enfermería, el médico obvio que tiene que saberlo. Es algo que sí es parte del médico que tiene que saber. Y es cómo se colocan los electrodos. ¿Cuántos cables había obtenido el electrocardiograma? 10. O el electrocardiógrafo, 10. Pero el nombre real de los cables no es cable, sino se lo denomina electrodo. Electrodo. Se llama electrodo a cada cable. 4 cables van a ir a las extremidades y 6 cables van a ir en la región del tórax anterior. ¿Sí? Sucede que los cables del electrocardiógrafo son blancos, ¿no? Pueden ser grises o plomos, pero en la punta van a tener una señal de colores. Bueno, las derivaciones de las extremidades van a estar codificadas con los colores rojo, uno de los cables o uno de los electrodos, otro electrodo tendrá el color amarillo, otro el verde y otro el negro. Eso es una codificación universal, pero vamos a ver que también hay una modificada, o sea, dos conjuntos de colores. El cable o electrodo de las extremidades se conecta a una pieza que va a permitir que esté firme, ¿no?, en las extremidades. Esa pieza está en forma de gancho, ¿no? Es como un ganchito. Bueno, lo que interesa es que el electrodo que tiene codificación rojo o roja va a ir en el brazo derecho, amarilla va a ir en el brazo izquierdo, verde en la pierna izquierda y negro en la pierna derecha. Ahí está, rojo, amarillo, verde y negro. ¿Bien? Como color de la bandera de Bolivia, rojo, amarillo, verde, negro. O de Brasil, verde, amarillo, ¿no? Se pueden guiar mediante eso. ¿Bien? Listo. Se coloca así. En la práctica, pues tendrían que tener la oportunidad de ver, ¿no?, cuando si es que existe. Los electrodos precordiales también tienen su ubicación específica. Tenemos 6 electrodos precordiales. Cada electrodo igual. El cable o el electrodo es color blanco, gris, pero en la punta tiene una codificación. Tiene una codificación de colores, pero también de números y letras, que va de la letra V1 hasta la letra V6. Entonces, en vez de guiarse por colores, aquí se van a guiar por la letra.
V1 va a ir en el cuarto espacio intercostal para external derecho. V2, cuarto espacio intercostal, línea para external izquierdo. Todavía no colocaremos V3, sino que colocamos V4. Quinto espacio intercostal, línea medio clavícula. Entre V2 y V4, en un punto equidistante, es de 100, se coloca V3. V5 está en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, y V6, quinto espacio intercostal, línea axilar medio. Bueno, no van a confundir la posición con los focos de auscultación. Es un poco parecido en algunos puntos, pero no es lo mismo. Recuerden que los puntos de auscultación están en el segundo espacio intercostal, en el cuarto espacio intercostal y en el quinto espacio intercostal. Ahí son focos de auscultación para usar el estetoscopio. Vean que dos coinciden, pero otros dos no. Entonces, colocar mal los electrodos de electrocardiograma va a producir serios errores, nos va a inducir a groseros errores que podemos incluso pasar enfermedades, o más bien decir a un paciente que está enfermo cuando no lo está. Bueno, otro que es una pregunta clásica de examen es esta información. Les dije, tenemos 12 derivaciones para tratar de ver al detalle todo lo que se pueda del corazón. Cada derivación está encargado de vigilar una parte específica del corazón o una cara específica del corazón. Esta es pregunta frecuente. Por ejemplo, la derivación D1 y ABL está especializada en analizar la cara lateral alta del corazón. La derivación D2, D3 y ABF está especializado en ver la cara inferior del corazón. La derivación V1 y V2 analiza más bien la cara septal o el septum interventricular. La derivación V3, V4 analiza la cara anterior y la derivación V5 y V6 analiza la cara lateral baja del corazón. Hay derivaciones especiales que analizan la cara posterior, incluso el ventrículo derecho. Son derivaciones especiales porque en ese caso hay que cambiar la posición de los electrodos que acabo de decirles. Pero no son las derivaciones clásicas. A mí me interesa que aprendan estas derivaciones. Una probable forma de preguntar es, por ejemplo, un paciente es ingresado por un infarto de miocardio en la cara lateral baja. Entonces, usted esperaría encontrar cambios electrocardiográficos en las derivaciones, y ahí voy poniendo, ¿no?, los B5, B6, usted tiene que conocer de memoria, aquí sí es de memoria. Bueno, observen qué ocurre cuando ustedes colocan mal los electrodos. Aquí está la derivación V1 y V2. Nos vamos a concentrar en V1. Miren, les dije que V1 y V2 van a nivel del cuarto espacio intercostal, ¿no ven? Pero acá alguien había colocado a nivel del segundo espacio intercostal en esta columna A, y en la columna C es cuando han colocado adecuadamente. Observen que cuando han colocado a nivel del segundo espacio intercostal, vean cómo V1 tiene doble pico su complejo QRS, cuando solo debería de tener uno, ¿verdad? Pero ahí tiene doble pico, y aquí sí, como han colocado bien, solo tiene un pico, el complejo QRS, un pico hacia arriba. Bueno, viendo esto, y si yo no supiese cómo han colocado los electrodos, diría este paciente tiene una condición denominada bloqueo incompleto de rama derecha, que es una situación no normal. Y viendo esto diría el paciente está normal, esa derivación está normal. Bueno, es para que ustedes puedan percibir cómo si colocamos mal los electrodos, la señal electrocardiográfica puede salir falsamente patológica o falsamente normal. Bueno, ya saben, ya les he ido mostrando los principios de electrocardiografía. Ahora les voy a ir
vamos a aprender a escribir, es como estaríamos en básico, ¿no ves? En el primer curso de primaria. El niño para aprender a leer tiene que primero aprender las vocales, las consonantes, pero antes de eso incluso la profesora que hace les muestra los cuadernos, ¿no ves? Incluso les dice, miren, este cuaderno tiene un borde y no tienen que pasarse del borde nunca. Les hace conocer el cuaderno. Las líneas que tienen en el cuaderno cuadriculado tienen que respetar, no tienen que pasarse, les enseña, ¿no? Igual les voy a enseñar. Primero vamos a conocer el papel del electrocardiograma. Si ustedes no conocen el papel del electrocardiograma, no van a entender el electrocardiograma, entonces es importante, porque el papel es especial, ¿no? Especial por el tipo de papel, pero también especial de cómo está diseñado el papel. ¿Quién sabe qué cualidad tiene el papel? ¿Ustedes creen que los electrocardiógrafos tienen tinta? Porque es una caja nomás, ¿no? Ajá. ¿Ustedes creen que ponemos tinta? No se pone tinta, ¿no? Sí, no hay tinta. Si no es como las facturas. Cuando ustedes compran factura electrónica, ¿no? Sale directo, es porque se quema. Es un papel termosensible. Dentro de esa máquina que genera facturas, hay un dispositivo que quema el papel, la cara anterior del papel, y eso es lo que tenemos. Lo que vemos negro no es tinta, es papel quemado, ¿no? Pero solo esa cara. Y el electrocardiograma igual. Las señales electrocardiográficas no son tinta, sino que son las que lo ha quemado, se ha quemado. Es un papel especial. Bueno, eso es información adicional, ¿no? No ingresa, pregunta examen, pero esto sí. Este es el papel del electrocardiograma. Vean que es un papel que tiene una cuadrícula menuda y una cuadrícula un poco más grande, ¿no? Yo le digo cuadradito pequeño, cuadrado grande, para que no haya confusión, ¿no? La cuadrícula menuda tiene una longitud o mide 1 milímetro, tanto en sentido horizontal como en sentido vertical. Eso también tenemos que recordar, ¿no? Cuando digo horizontal, digo así, y cuando digo vertical, digo así. ¿Ya? Bien, cada cuadrito pequeño entonces mide 1 milímetro. Ahora vean que hay líneas delgaditas que generan precisamente los cuadritos pequeños y hay líneas más gruesas que generan los cuadrados más grandes. Los cuadrados más grandes miden 5 milímetros, de manera que dentro de cada cuadrado grande están contenidos 5 cuadritos pequeños. ¿Bien? Miden 5 milímetros en sentido horizontal y 5 en sentido vertical. Acá tienen la ampliación de esta cuadrícula. Aquí tienen los cuadraditos pequeños y acá tienen los cuadrados más grandes. Todos los papeles de electrocardiograma son así. Están diseñados de esta manera. Bueno, para analizar el papel del electrocardiograma tendríamos que comprender que en sentido horizontal se analiza de una forma y en sentido vertical se analiza de otra forma. En sentido horizontal nosotros leemos el tiempo, ¿bien? El tiempo. Y en sentido vertical analizamos el voltaje de las señales electrocardiográficas. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio matemático. No nos vamos a concentrar todavía en electrocardiografía. Olvídense de esto. A ver, vamos a hacerlo rápido. Un año, ¿cuántos días tiene? 365. 365. Un día, ¿cuántas horas tiene? 24. 24 horas. Una hora, ¿cuántos minutos 60 tiene? minutos. 60 minutos. Un minuto, ¿cuántos segundos tiene? 60 segundos. Y un segundo, ¿cuántos milisegundos tiene? A ver, ¿cuántos milisegundos tiene? 600. Milisegundos. A ver, milisegundos. Esto es importantísimo que lo aprendan, ¿ya? Esa parte ya es crucial, porque si ustedes no aprenden, necesito